Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar organizado por Aquagen sobre expectativas de mercado y proyección de producción 2023. Mi nombre es María Emilia y seré la moderadora el día de hoy. Mientras van ingresando, pueden ir comentando en el chat desde dónde nos están viendo. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Desde 1999, Aquagen pone al alcance de todos sus clientes la posibilidad de tener un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo, mediante el estudio y construcción de un programa de mejoramiento genético fiable. Nuestro departamento de investigación y desarrollo trabaja constantemente para entregarles camarones con altos niveles de crecimiento y resistencia a las condiciones del entorno. Detrás de cada larva de Aquagen hay un equipo comprometido con la productividad de cada uno de sus negocios. Este espacio de conocimiento creado por Aquagen se sustenta en una promesa de proveer soluciones que permitan al mercado camaronero construir un negocio sostenible en el tiempo. Y en este webinar, el analista Gabriel Luna compartirá con nosotros temas como incremento del volumen de producción, los tipos de productos que estamos exportando y la importancia del mercado China como consumidor. Pero antes de empezar, queremos darle diferentes reglas de convivencia para el óptimo desarrollo de este webinar. Para comenzar, los invitamos a encender sus cámaras y así compartir de una forma más cercana este espacio. Les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones durante la presentación. Todas las preguntas que tengan durante la presentación, les solicitamos que las realicen a través del chat. Al final de la intervención del ponente abriremos un espacio para entender sus inquietudes o comentarios. Y solo en ese momento será posible activar sus micrófonos. Las personas que nos ven desde una computadora pueden encontrar el chat en la parte inferior de sus pantallas, justo en el centro, y el micrófono al igual que la cámara a la izquierda. Las personas que nos están viendo desde sus celulares, el chat se encuentra ingresando en los 3 puntos de la parte inferior derecha y el micrófono al igual que la cámara del lado izquierdo. Pues a continuación quiero darle la bienvenida al ponente del día de hoy, quien es el analista Gabriel Luna. Él es camaronero desde 2015, tiene una empresa de informes de mercado y estadísticas, LunaShip, que ofrece servicios de asesoría de mercado camaronero ecuatoriano. Es asesor de compras internacionales para varias empresas comercializadoras de camarón ecuatoriano y mexicano. También es representante en Ecuador de 2 de las empresas comercializadoras de camarón más importantes de Francia e Italia. Le vamos a dar la bienvenida a Gabriel el día de hoy para que comience su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchas gracias a Aquagen por esta invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes. No sé si por la lluvia se escucha un poco mal o se escucha bien mi voz. Se está escuchando muy bien. Perfecto, estupendo. Entonces, para arrancar este webinar, obviamente vamos a repasar como siempre la estadística de producción, de exportación, perdón, los destinos, qué estamos haciendo con el camarón, dónde lo estamos enviando, y luego los precios, cómo el volumen afecta el precio que tenemos, la importancia del mercado de China para todo lo que hacemos nosotros. Es un socio vital para nuestro negocio. Y al final los números de producción, de exportación convertidos a producción. Vamos a arrancar de una vez. Pareciera que estoy nervioso, pero es la lluvia. Ténganme un poquito de paciencia. Ahí estamos. Entonces, del 2021 al 2022 terminamos con 2.339 millones de libras exportados. Esto es 26% más que en el 2021. En el 2021 habíamos hecho 1.856 millones de libras, que fue 24% más que el 2020.
El 2020 fue el año del COVID y entre las dificultades que hubieron piscinas que no se sembraron, hubieron momentos muy difíciles, entonces el crecimiento ese año fue solo del 7%. Para este año vamos ya con 415 millones de libras exportadas entre enero y febrero. Si nosotros vemos la exportación mensual, podemos ver que en enero del 2023 se exportaron 209 millones de libras y en febrero 206 millones de libras. Esto es significativamente superior a lo que se había hecho el año pasado y lo podemos ver en las líneas. En el siguiente gráfico muestro que en febrero nuestra exportación fue 14% más que la exportación del 2022. Si nosotros hacemos un acumulado de enero y febrero, vamos 22% arriba en exportaciones comparado al 2022, con 415 millones de libras contra 342 millones de libras del 2022. Es importantísimo que esto lo tengamos en cuenta todos los días y cada vez que hacemos nuestro análisis y nuestros protocolos de siembra y nuestra planificación. Está claro que la razón por la cual incrementamos el volumen nosotros como camaroneros es porque buscamos un mejor costo, ¿no? Pero al buscar ese mejor costo y al hacer más libras, estamos poniéndole presión al mismo mercado que lo consume. Entonces no podemos dejar de pensar en que libra que produzcamos tiene que ser consumida en alguno de los mercados destinos. Entonces, para ver los mercados destinos, en este gráfico nosotros podemos ver las exportaciones de febrero, ¿no? Y tenemos que en febrero nosotros enviamos 137 millones de libras a Asia, 34 a Norteamérica y 31 a Europa. En el caso de Europa, el año anterior habíamos enviado 36 y bajamos a 31. En el caso de Norteamérica, 35 y bajamos a 34. No es mucha la diferencia, pero hay situaciones en cada uno de estos mercados que vale la pena que las entendamos y las analicemos. Para continuar con la conversación que tuvimos la otra vez, hace un año, hace 6 meses creo que tuvimos un webinar con ustedes, ¿no? Y tuvimos una conversación en la que, o yo hablaba solo y ustedes escuchaban, pero en la que les contaba que en Estados Unidos había mucho inventario de productos de valor agregado. La situación en Estados Unidos sigue los inventarios de valor agregado altos, porque el producto que importaron en todo el 2021 y en parte del 2022 no está rotando tan rápido como ellos hubieran esperado. Con la reapertura de los restaurantes regresó la gente a comer al restaurante y dejó de comer tanto en el retail. Y los retailers se habían preparado para unos consumos mucho más grandes de lo que tuvieron. Por eso vemos que Estados Unidos, a pesar de que ha ido creciendo, y si sumamos el acumulado, sí ha crecido 5%, lo tengo en otra gráfica para mostrarlo. Es importante que entendamos que en Estados Unidos el producto principal de importación es el valor agregado, y ese está sobreestoqueado. Entonces, no hay cómo esperar que Estados Unidos tenga una demanda muy fuerte. Sí hay demanda, sí se está moviendo, 34 millones está bien, pero nosotros estamos creciendo adicional y no estamos pudiendo ubicarlo en Estados Unidos. Entonces nos estamos yendo a China o a Asia. Y lo mismo pasa en Europa. En Europa tenemos la recesión que se siente, que ya ellos la están sintiendo, todos los estragos de los altos costos de energía, que ya empezaron a bajar los costos de energía, pero siguen altos. La devaluación del euro, que ya empezó a mejorar un poco, pero fluctúa y todavía no se recupera como estaba antes de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Eso es importante para lo que vamos a ir viendo más adelante, pero hay que tenerlo súper claro. En lo que va del 2023, hemos exportado 66% a Asia,
a Europa 15% y a Norteamérica 17%. A pesar de nuestros esfuerzos en crecer en estos dos mercados que son Europa y Norteamérica, definitivamente el volumen y la facilidad de exportación a China nos ata y nos obliga a continuar exportando a China. Nosotros desde el 2020 tenemos claro que debemos apuntar con el camarón a otros mercados para salirnos de la volatilidad que crea la dependencia en un solo mercado. Es decir, cuando estamos con un solo mercado, si ese un solo mercado para de comprar, el precio se cae inmediatamente. Si ese mercado compra mucho en un mes, como lo vivimos en enero, entonces el precio sube 20, 30, 40 centavos en un mes, rapidísimo, solo porque está comprando ese un mercado. Pero tenemos que tratar, y a pesar de que hacemos el esfuerzo, el crecimiento de las libras producidas no nos permite crecer únicamente en esos dos mercados, sino que tenemos que seguir apoyándonos en China. Gracias a Dios en China la demanda sigue creciendo, hay mucha demanda y este año hemos inclusive enviado más de lo que hemos enviado en los años anteriores. Tengo también una gráfica para eso. Voy a ir avanzando con las exportaciones a Norteamérica. En enero, 32 millones de libras. En febrero, 31 millones de libras. Lo podemos ver aquí, en esta línea de aquí. Similar a lo que hemos hecho años anteriores, con un poquito de incremento en enero y con un decremento o un decrecimiento en febrero. Este era Europa. Sí, perdón, el primero era Europa. Era 32 millones de libras y 31. En Europa no hemos crecido, solamente en enero crecimos un poquito, pero lo empatamos con lo que borramos, con lo que no crecimos en febrero. En Norteamérica, ahí sí, en enero enviamos 36 millones y ahora 34, pero el acumulado es positivo. En Asia es claramente el mercado donde estamos enviando toda la producción adicional que estamos creciendo este 2023. En el 2023, las primeras 2 o 3 gráficas les mostré que íbamos 22% arriba del año anterior. Ese incremento lo está absorbiendo China específicamente, ¿no? Y de nuevo estamos un poco borrando el esfuerzo que se había hecho anteriormente, porque al tener estas libras adicionales, no tenemos los mercados sanos. El de Estados Unidos está con ese problema de sobreinventario y el de Europa está con el problema de la recesión, altos costos de vida y devaluación de su euro. Entonces, estamos hoy apoyados en ese un mercado nuevamente, que es el mercado de China, que si bien es cierto es un mercado que nos ha llevado muchísimo producto, no quisiéramos estar tan pesados en un solo mercado. La exportación anterior era a Norteamérica y esta es a Estados Unidos únicamente. Igual, solamente hay 1 millón de libras de diferencia de lo anterior a esto, y es porque aproximadamente 1 millón de libras se van a Canadá, ¿no? Entonces, Norteamérica, 35 en enero y 33 en febrero. Luego tenemos el incremento de enero y febrero en el 2023 contra el 2022. Tenemos un 5% de incremento. Este incremento es sumamente válido porque Estados Unidos ha importado menos camarón en el 2023, en lo que va del año, de lo que había exportado en el 2022. Es decir, mientras Estados Unidos está importando menos camarón actualmente, Ecuador está creciendo y siendo más importante como proveedor de Estados Unidos. Entonces, sí es importantísimo porque estamos ganando una porción de mercado que no teníamos, que nos está costando trabajo, porque hoy lo estamos haciendo con valores agregados que no nos traen valores adicionales. Esto es muy confuso a veces, porque todo el tiempo hemos hablado de que hay que hacer valor agregado porque el valor agregado nos va a traer más dólares para la camaronera, porque al ser pelado y al ser esto, debería, como es más caro, deberían de llegar más dólares al país. Hoy,
hoy hacer valor agregado no significa que vamos a vender mejor que el entero el valor agregado, debido a las circunstancias y a que tienen inventarios guardados. Entonces, lo que están comprando, lo están comprando solo cuando nosotros le ganamos en precio a India o a Vietnam o a Tailandia o a China. Entonces, estamos compitiendo con ellos en un mano a mano. Yo diría que es una competencia muy fuerte, y para ganar el negocio estamos hoy usando mucho del sobrante para hacer ese valor agregado a un precio al que no podríamos hacer el producto de clase A. Es decir, no pudiéramos coger un entero, pelarlo, desvenarlo, congelarlo, empacarlo y embarcarlo al precio que estamos haciéndolo hoy, porque no nos da el precio. Entonces, definitivamente nuestra mejor venta hoy es entero, y la venta de valor agregado tiene mucho menos valor real para el camaronero, pero es una forma de exportar el producto. Entonces, hay mucha gente que dice, Gabriel, entonces hagamos entero nada más. No podemos solamente hacer entero, porque ya lo hemos probado en el pasado, y si solamente hacemos entero no tenemos esta porción de mercado, y este 5% de incremento nos está ganando un puesto y estamos ganando una posición importante para que cuando ese mercado se recupere y mejore, nosotros podamos estar ahí presentes, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es un trabajo de hormiga y es un sacrificio. De repente, hoy se ve como un sacrificio, pero nos estamos ganando un puesto en ese mercado norteamericano para cuando se coman los inventarios y comience la demanda normal del producto, nosotros ya ser proveedores de esas cadenas de supermercados que llevan mucho volumen, ¿no? En las exportaciones mensuales a China, esto es lo que les mencionaba hace un rato, en enero tenemos 130 millones de libras exportadas, cuando enero del año anterior 88. Y no sé si escuchan la lluvia, si me escuchan bien todavía. Por ahí salúdeme a alguien diciéndome que todavía me escuchan. Aquí Sí, se escucha muy bien. yo ya mismo saco mi snorkel y continúo la charla con snorkel. Por ahora con snorkel, espero que no sea con tanque de oxígeno, ahí sí ya, esto ya es más serio. Bueno, en enero 130 millones de libras a China, 88 millones de libras el año anterior. Ese incremento es brutal. Y lo mismo hicimos en febrero, crecimos de 96 a 131 millones de libras. Si nosotros vemos cuánto vamos de crecimiento este año a China, ya les hemos enviado aproximadamente 70 millones de libras adicionales de lo que les habíamos enviado el año anterior, y vamos 2 meses del año. El año anterior, nosotros crecimos en China, del 2021 al 2022, crecimos en 50%. De 860 fuimos a 1.301 millones de libras enviados. Y este año ya estamos con 70 millones de libras adicionales, lo que nos da un incremento en el 2023 de 41.5%. Solamente tenemos 2 años jugados, y nos falta la parte en la que tienen demanda fuerte para Año Nuevo Chino. Entonces, esto lo puse como importante, porque para nosotros que estábamos buscando más bien alejarnos de esta dependencia, las condiciones actuales no nos permiten alejarnos, nos obligan a mantenernos como proveedores de ese mercado por la facilidad de empaque, por el tipo de producto, ¿no? Y porque los otros mercados están sufriendo problemas de sobrestock y de recesión económica. Si analizamos las exportaciones a Europa, van relativamente sanas, ¿no? Similares a los años anteriores. Hay ligeras bajas, pero muy similar. Francia ha bajado un poco, Rusia ha bajado un poco, pero porque en enero el precio estuvo más alto y obviamente siguen con problemas de guerra y de economía. En España estamos muy bien, en Italia estamos muy bien, en los países europeos principales estamos, España, Francia hemos bajado un poco, Italia estamos bien, Rusia
En Holanda hemos crecido un montón, eso es importante, pero ese producto generalmente es ASC y productos de valores agregados bastante nichos, o sea, mercados importantes que nos traen, eso sí nos traen valor agregados. En Grecia hemos crecido, ¿no? Y de ahí pues hay un montón de pequeños. Si vemos los compradores, los top compradores de Latinoamérica, Chile se sigue moviendo bien, en Colombia estamos bien, Argentina incrementado, pero ya esos incrementos, quiere decir que Argentina 129.000 libras, esto no son millones de libras, son libras, quiere decir que en vez de 2 contenedores llevo 3. Uruguay lleva un contenedor. Todos estos, a pesar de que todo suma, es un contenedor por país. O sea, estos de aquí son mínimos. Los dos importantes en nuestra mente tienen que ser Chile y Colombia. Tratar de crecer en Chile es importante, pero Chile ha tenido, con el tema político, estuvo bastante complicado y el año pasado frenó bastante sus importaciones por la inestabilidad que tenían. Luego tenemos los top buyers de Asia sin China. Si pongo a China en el cuadro, el resto ni aparecen porque China compra 1.000 millones, 1.300 millones, una cosa bárbara. Entonces, saco a China y podemos ver que tenemos Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Malasia y Japón. Japón es un mercado nicho excelente porque es un producto de óptima calidad, es un producto generalmente del premium del mercado. En Malasia es para los supermercados. En Vietnam mucho es para reproceso, quiere decir que allá se va mucho de la cola clase B que sobra en las plantas después de un aguaje y ya no tienen la capacidad de pelarla, entonces se embarca a Vietnam. Y lo mismo con Tailandia, ¿no? Corea del Sur sí es un mercado interesante por su consumo y su precio, pero muy, muy difícil por sus restricciones de manchas blancas y sus exámenes. Nos devuelven, cada cierto tiempo nos devuelven contenedores porque hacen exámenes exhaustivos de mancha blanca y a pesar de que aquí no salen negativos, allá salen positivos y entonces no lo devuelven. En febrero de 2023 yo separé a Asia y puse a Asia 3% arriba porque quité a China de Asia para que veamos lo importante que es realmente China. Normalmente hago Asia, Norteamérica y Europa, y aquí hice China, Estados Unidos y Europa. Y podemos ver que Estados Unidos es más importante que toda Europa hoy en día para el Ecuador, y hace 10 años era completamente distinto. Europa era más importante, inclusive era siempre por precio y por producto, eran mejor precio que Estados Unidos. Hoy el mercado va más o menos empate, el de cola y el de entero. Hay días que conviene hacer cola, hay días que conviene hacer entero, entonces digamos que es un empate técnico. Si me voy al 2023, al acumulado, es más o menos igual. Tenemos Asia 66%, compuesto 97% por China, Norteamérica 17%, que solo hay 2 millones de libras de esas que van a Canadá, y Europa 15%. ¿No? Los otros, a pesar de que existen y están, no son importantes al final de la historia. Perdón, un segundo. Bien. De acuerdo. Después de ver dónde enviamos las libras y qué es lo que hemos hecho con el camarón, podemos ver el gráfico de precios. En este gráfico de precios, obviamente este es el 2019, el 2020, 21, el 22 y el 23. Y podemos ver que desde el inicio del 2023, el precio tuvo una subida muy importante y muy rápida. Eso fue directamente relacionado a la demanda de China, más no tenía nada que ver con Europa y con Estados Unidos. Los importadores chinos, después del 8 de enero, cuando China pidió que se
cuando China eliminó el COVID-0, la política de COVID-0, los importadores chinos empezaron a pedir productos en cantidades que ellos ni sabían cuánto nosotros les estábamos enviando, pero empezaron a comprar libres pensando en que ya no había restricción, ya no había problema, y nosotros les enviamos 130 millones de libras 2 meses seguidos, ¿no? Pero ellos no tenían calculado que les íbamos a enviar 130. Lo último que habíamos enviado como máximo en un enero era 88 y 90 en febrero. Entonces nunca se imaginaron que habían 130 millones de libras disponibles en enero y 130 de nuevo disponibles en febrero. Eso hizo que el precio suba. Al final de febrero, durante el inicio de febrero, ellos estaban saliendo de su campaña de Año Nuevo y de su holiday, de sus festividades de Año Nuevo chino. Y durante las festividades siguieron pidiendo camarón. Y después vino Carnaval, y en los aguajes de Carnaval tuvimos lluvias, y el precio estaba como que quería subir al inicio, pero al final la gente se aguantó, no cosechó porque queríamos que suba un poco más. Y las empacadoras, al no ofrecer producto porque la gente se aguantó de cosechar, las empacadoras dejaron de vender. Al dejar de vender, le creamos a los importadores chinos una falsa percepción de que había menos producto y trataron de apresurarse en comprar. Pero pasaron 2 o 3 días, la gente cosechó y las plantas que habían hecho inventario salieron a ofrecer y se cayó el mercado inmediatamente. Y eso es esta caída que vemos aquí, que es pequeña, pero todas la vivimos porque habíamos visto que el 40 llegó a $4, quizás a alguien le pagaron 4.05 y algún afortunado 4.10, pero inmediatamente después de Carnaval volvimos a 3.80 y quisieron las plantas en algún momento poner un precio de lista de 3.70, pero las condiciones actuales, las lluvias, las inundaciones, hacen que no se pueda cosechar con comodidad en todas partes. Y esto es muy importante porque las plantas, cuando no cumplen su cuota de libras diaria, se desesperan y pueden subir el precio internamente para captar libras, pero no tiene relación con lo que está pasando en el mercado de afuera. Hoy, en el mercado de afuera, si bien es cierto en China podemos vender, no podemos vender con un alza de precio. Podemos vender al precio nuevo de aproximadamente $5 CIF, un 40, que nos da para un 3.80, un 3.85. Pero las plantas, a pesar de que la lista dice 3.80, hoy pueden pagar hasta 3.90, 3.95, porque no están cumpliendo la cuota diaria. Entonces la lluvia nos ayuda, porque en ciertos días los deja con menos producto, se desesperan y compran más. Hace unos días me puse a hacer un análisis de las capacidades de las plantas ecuatorianas, y esto es súper interesante. Nosotros tenemos en Ecuador 60 plantas, por decirle una cosa. Hay plantas con capacidades de recibir 2 millones de libras por día, en el caso de las grandes, ¿no? Y en aguaje reciben 2 millones de libras todos los días. En quiebra, esas plantas le obligan a sus camaroneras propias a cosechar y pueden tener 800.000, 600.000 libras, que es aproximadamente un 50% de ocupación. Pero hay plantas compradoras, que compran a terceros, que en el aguaje pueden recibir 500.000 libras diarias. Pero en quiebra, como no tienen libras propias, hay días que reciben 30.000 o 40.000. Lo que quiere decir es que hay una capacidad ociosa de congelación bárbara durante las quiebras, ¿no? Y es importante porque muchas veces pensamos, y he tenido muchas conversaciones en los últimos 6 meses, de que con el crecimiento de Ecuador, ¿cómo estamos con las plantas? Las plantas tienen espacio y de sobra para recibir y procesar. Y en mi cálculo me daba entre 380 y 430 millones de libras mensuales. Estamos exportando 206 en febrero
pero podrían congelar al máximo 400. Lo que pasa es que no cosechamos fuera de aguaje la gran mayoría de gente, ¿sí? Entonces estamos saturando las plantas en el aguaje y en las quiebras las plantas no tienen el flujo necesario. Como comentario lo pongo, no sé si valdría la pena considerar hacer un programa de cosechas en el que estabilizamos la cosecha todo el mes para que en esos días de aguaje no sea una sobreoferta hacia la empacadora y la empacadora se asuste y baje el precio, sino que si les mantengo el nivel de cosecha todo el mes, ¿verdad? Y les separo y les abro un poco el aguaje, quizás es más homogéneo el precio y puede haber más estabilidad, que fuera interesante. Después de la estabilidad puede venir una subida y en la estabilidad logramos que la gente oferte más producto y cierre más programas, que es lo que necesitamos al final del día. Seguimos haciendo venta de camarón en spot cuando somos el productor número 1 del mundo. Hay un gráfico que no puse y me olvidé por completo, pero Ecuador este año, en el 2022, terminó siendo 1 de cada 4 camarones producidos en el mundo fue ecuatoriano. 1 de cada 4. O sea, el 25% del camarón de Ecuador, del mundo, perdón, fue hecho en Ecuador, que es un súper número. De ahí para ver la información de producción convertida desde las exportaciones, en enero se produjeron aproximadamente 250 millones de libras, en febrero 247. Esto lo calculo en base a los mercados, entonces no es directamente relacionado a los 206 y no es que hay una fórmula, sino que hay una fórmula muy compleja por destino, por tipo de producto y por exportación. Entonces, por eso no es que en enero es más 30 y febrero es más 30, no, es con una fórmula en la que le regreso la cabeza y la cáscara a los diferentes productos. Vamos a la siguiente. De nuestra producción, entre enero y febrero, hemos usado 21% del camarón para valor agregado, lo cual es un incremento, no solamente en porcentaje, que estábamos en 19-20 el año pasado, perdón, sino que como Ecuador está haciendo más libras, 21% de más libras es aún más camarón pelado. O sea, la capacidad de pelar ha incrementado en el Ecuador, así como la capacidad de descabezar. Se está haciendo 271 millones de libras, 54% entero, que vamos a seguir haciéndolo, pero estamos incrementando, que parece no verse por lo que Ecuador sigue creciendo, ¿no? Nuestra capacidad de valor agregado la seguimos incrementando. El incremento en producción entre enero y febrero del 2022 al 2023 es de 21%. Aquí hay que recalcar un número que nunca he considerado en mis producciones y que creo que deberíamos de considerarlo a futuro. No sé, porque no hay una medida de cuánto camarón se consume localmente. Pero digamos que fueran 100.000 toneladas, 10.000 toneladas por mes, ¿no? Eso, no sé si es mucho 100.000, de repente es 20.000, 30.000. No hay una medición exacta porque no podemos pues medir. Tenemos el amigo del ajeno, el que nos va y se nos mete a la camaronera y se nos lleva las libras. No podemos preguntarle, oye, ¿cuánto te me llevaste para contarlo en la venta local, ¿no? Pero sí creo que es importante llegar a un estimado porque estamos produciendo 1.300 millones de libras, anuales, sin contar lo que se vende y se consume localmente, lo cual es bastante importante, ¿no? Con esto termino la presentación de dibujitos que tenía para ustedes, pero me encantaría que les hagamos o que les demos un espacio para preguntas, que pregunten cualquier cosa si quieren con el micrófono. No sé si la administradora nos guía un poco con eso, a ver cómo lo hacemos. Muchas gracias. Así es, Gabriel. Muchas gracias a usted el día de hoy por su intervención y participación y compartir más que todo con nosotros información muy valiosa para todos quienes nos acompañan el día de hoy en este webinar organizado por Aquagen.
Les recordamos que pueden realizar en este momento sus preguntas, las pueden escribir por el chat, si no también pueden activar sus micrófonos de manera ordenada, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás, Gabriel? Es Luis Hola, Francisco. Lucho, Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? oye, una pregunta. ¿Cómo ves el tema en marzo y abril por el tema de las lluvias? No solo por problemas de cosechar, sino que nosotros estamos teniendo ya problemas a nivel de agua, o sea, problemas por mucha lluvia, de agua que baja de los ríos en nuestra zona, problemas de calidad de agua que ya están afectando la producción. ¿Sientes en marzo ya algo, algo menos de camarón o todavía no? Mira, efectivamente, las lluvias ya son un problema, te diría, grave. Hay no solamente la calidad de agua, sino que hemos visto varias camaroneras que los muros se han rebosado, que han perdido camarón animales y se les ha maltratado la camaronera. Hay camaroneras que tuvieron las bombas debajo de agua. Entonces esas bombas, hasta que le das mantenimiento y las arreglas, no se soluciona. El tema es que de 210 millones exportados, de 206 millones exportados en febrero, para marzo yo no creo que bajemos de 200. Si bajamos de 200 a 195, ok, es 5 millones de libras, es 2-3%, pero no veo un bajón de producción que vaya a hacer que el precio mejore o que vaya a afectar el mercado. Si nosotros recordamos, en enero hubo una mortalidad fuerte en algunos grupos por no me acuerdo cómo se llama esta cosa, es una, una, una alga, Chatonela, la chatonela. la chatonela, perdón, gracias. En febrero tuvimos unas lluvias muy fuertes en Carnaval y tuvimos inundaciones, y tuvimos ríos que crecieron, muros que se desbordaron, y febrero tiene 28 días válidos para contar exportaciones. Pero a pesar de todas las lluvias y problemas, febrero sale con 206 millones de libras y esos 206 entran solo en 28 días. Entonces, no sé si marzo, podemos decir, marzo va a bajar a 150 millones de libras. No veo una baja ni siquiera del 10%. Sí la veo del 2%. Ya, oye, Gabriel, y otra pregunta, y viendo hacia el resto del año, dado que las condiciones ya de los márgenes para el camaronero han cambiado, ¿no ves tú una tendencia a camarón más grande, gente bajando densidades? Porque a medida que los costos siguen altos, ¿no? Y el precio no se mejora, ¿no crees tú mucha gente está cambiando de estrategia, sembrando menos, apuntando a camarón más grande y menos libras? Yo creo que hay un cambio de estrategia, sí. No sé, déjame sacar la foto esa, a ver si me ven mejor mi carota. Creo que ahí se ve mejor mi cara. Creo que sí hay gente cambiando estrategia. No estoy seguro que la estrategia sea irse a menos libras. No estoy seguro. Creo que, o a densidades más bajas. Sí es cierto irse si te vas a densidades más bajas, lo haces para llevar a más grande el camarón más rápido, pero al final de la historia estás creciendo mucho más rápido que antes. Estamos pegando crecimientos de 2.5 y 3 y puede ser que estemos sacando la misma cantidad de libras. Entonces no hay una afectación en volumen más bajo. Sigue siendo más volumen que el año anterior, ¿no? Coinciden muchas personas con las que he conversado que si no implementan aireación, alimentadores, en ciertas camaroneras que las condiciones lo exigen, no logran bajar su costo por debajo de 1.40 la libra, ¿no? En camarón te hablo de camarón 1.45 de 22 gramos promedio industria, hay gente que está por 1.10, 1.15, que excelente costo, y después hay gente que tiene 28 gramos en 1.45 a 1.55. También es un excelente costo, ¿verdad? Pero para llegar a eso, la gente está usando aireación y alimentadores. Apenas pones alimentadores y aireación, todos hemos visto los resultados. Nos sale más camarón
sin mayor, con un esfuerzo económico y con un esfuerzo de manejo, pero nos sale más camarón. Entonces, yo no veo todavía, y un claro ejemplo de eso es que este lunes una de las compañías que represento me mandó un montón de cosas que quería comprar, ¿ya? Y me dijo, Gabriel, necesitamos comprar todos estos productos. Y una lista que parecía de esas listas de mi esposa del supermercado, que tienes que pasar por todas las filas cogiendo una cosita. Entonces había 16 y había 91. Había Easy Peel, había Pay the Tail Off, había Pay the Tail On. O sea, había todos los tipos de productos y 300 cartones de una cosa, 100 cartones de otra. Normalmente me hubiera sido dificilísimo llenar esa lista de compras en un día. Y en cuestión de 6 horas pude colocar todo. O sea, Ecuador está súper versátil. La gente está dispuesta a hacer todo tipo de productos. Hace 2 años esa lista de compras hubiera sido 15 días para poder comprarlo. Porque primero busco el que quiera hacer Easy Peel. Entonces ya conseguí el Easy Peel. Después busco el que quiera hacer Tail Off. Ahora tenemos esta nueva capacidad de valor agregado y pudimos colocar todo en cuestión de 6 horas. Yo había cerrado una lista de 12 o 13 contenedores mixtos que de verdad parecía la lista de compras de mi esposa cuando me manda por Conitos y después por Deja. Entonces pasas, coges una Conito y después te vas a ver el Deja por allá. ¿A qué quiero llegar? Que sí hay el producto disponible y la gente sí quiere la venta. O sea, no estamos sold out, no estamos vendidos. Para que el efecto se sienta, tenemos que estar vendidos, acompañados de una baja, así sea ligera, pero una baja de producción. Hace un rato te dije, en respuesta a una de tus preguntas, estábamos haciendo 205 millones de libras y bajamos a 197 para marzo, que lo veo difícil porque marzo tiene 3 días más que febrero. Entonces hay 3 días más que sumarle de exportación, donde si sale un barco con muchos contenedores, ya logramos, ya tienes una ventaja. Entonces, si marzo sale igual o menor, sí podemos considerar eso una baja en producción a causa de las lluvias. Pero dicho esto, pues fácil comprar y conseguir todos los productos. No es malo que sea fácil. Por una parte es excelente, porque quiere decir que Ecuador ahora es versátil, ¿sí? Entonces, no lo veo como, que hay desesperación y pude comprar todo lo que quise. Yo lo veo como qué bueno que ahora con la versatilidad que hay y con las plantas dispuestas a hacer productos de valor agregado, pudimos colocar eso de ahí y se vendieron esas libras de una. Entonces, la planta y el comprador pasamos la página y nos dedicamos al siguiente contenedor y al siguiente negocio. Entonces, es bueno que haya eso. Antes, simplemente no sumábamos en valor agregado. Ahora el valor agregado está sumando como volumen, lo cual me parece súper importante. Gabriel, tenemos una pregunta en el chat. Alex consulta, ¿qué podría decirnos sobre nuestros principales productos asiáticos en cuanto a sus estrategias para competir con Ecuador? Ok, creo que quiere decir en cuanto a nuestros productores asiáticos. O sea, Productores, sí. correcto. Entiendo que la pregunta es, ¿qué pienso de la competencia en cuanto a productores? Yo creo, déjenme ver cuántos estamos y que estemos todos más o menos de la misma familia ecuatoriana para poder contestar abiertamente. Yo creo que estamos haciendo un excelente trabajo a nivel de costos en Ecuador, en las fincas, y creo que estamos poniéndole una presión horrible a los productores competencia nuestra. Puede ser productores de Perú, de Panamá, de México, de Indonesia, de India, de Vietnam, ¿no? Específicamente en India hemos visto muchos comentarios a nivel de noticias y reportajes de que se están quejando que Ecuador es muy barato y que compite ahora con ellos en valor agregado que antes no competíamos. Entonces antes ellos, digamos que el valor agregado, cuando ellos se ponían de acuerdo en subirlo o no ofertar 2 semanas, lograban subir algo el precio del valor agregado.
Hoy ellos no ofertan, pero nosotros sí queremos la orden porque tenemos el sobrante que no sabemos qué hacer con él. Entonces, ellos no ofertan, pero nosotros sí. Y no hay esa capacidad de guardarlo. Y así lo hubiera, no hay la capacidad financiera para aguantarlo. Entonces, creo que estamos haciendo un trabajo excelente. Y eso lo digo objetivamente y como mirando desde arriba el negocio ecuatoriano. Entiendo y comparto que con estos precios, ¿por qué sería excelente tu trabajo si estamos pasándola súper difícil y está muy cerca de nuestro costo y estamos, cualquier error perdemos plata? Entiendo toda esa parte, pero si nosotros podemos aguantar un poco, yo siento que no sé si esto es parecido a la pelea de Rocky y la película de Rocky con el ruso. ¿Ya? Que Rocky está destrozado, pero está aguantando ahí, y aguanta, y aguanta, y aguanta. Y el otro parecía que le iba a ganar y de repente Rocky al final saca un puñete y ya el otro ya no le quedaba nada. Yo creo que es un poco así lo que estamos viviendo hoy día. O sea, nosotros estamos ahí aguantando, ya tenemos unas heriditas, ya estamos golpeados, ya nos podemos ver rectos, pero no sabemos que le estamos haciendo un daño brutal al otro. O sea, nosotros estamos sufriendo, pero el daño que le estamos haciendo al otro lo puede alejar de la producción. Inclusive este año en Boston me encontré con algunos amigos. Hay uno que nos decimos, yo soy el Ravi de Ecuador y él es el Gabriel Luna de India. O sea, los dos hablamos y hacemos conferencias, hacemos lo mismo cada uno de su país. Y el tipo se me acerca y me dice, te felicito porque este año vas a gozar de un fin de año con India mermado en 200.000 toneladas métricas. Eso es por ahí del 23 o 24% menos de producción en India, que me lo dijo muy serio. Le dije, yo le respondí, no te creo porque todos los años en Boston dices exactamente lo mismo. O sea, llegas a Boston, dices, vamos a tener menos productos, que sube el precio. Y cuando sube el precio, cosechan esas 200.000 mágicamente de algún lugar. ¿Ya? Entonces, es como que en la historia ese es su cuento, ¿no? Llegan a Boston y dicen, vamos a tener menos camarón para fomentar que sube el precio. Cuando sube, cosechan y se vuelve a caer. Este año de verdad lo sentí asustado y me dijo, hay gente que no quiere sembrar Banamey, hay gente que no quiere sembrar, hay gente que retrasó las siembras porque las plantas todavía tenían inventarios pelados en bulk, en fundas grandes de 20 kilos, esperando que lleguen órdenes de supermercados o de restaurantes, pero no llegaban las órdenes porque Ecuador está supliendo esas órdenes con mucho menos tiempo de tránsito. Se les ha complicado por varias razones el tránsito de Estados Unidos a ellos, pero antes ellos llegaban en 35 días y ahora están llegando en 60 días. Y para un americano que compra en Ecuador, antes Ecuador no hacía ese producto, pero ahora no solo sí lo hacemos, sino que llegamos en 3 semanas. Entonces, su opción es 8 semanas de India o 3 semanas de Ecuador, que ahora sí lo tiene y tiene ganas de estar presente. Entonces, les estamos haciendo que no es la idea, ¿no? O sea, no, lo digo sin maldad, lo digo como comentario objetivo, no estoy contento de la maldad, pero al final del día pareciera eso, ¿no? Que estamos en una batalla por producir más eficientes y creo que nuestras eficiencias y nuestras geoubicaciones nos están dando un beneficio notable hacia el futuro. No sé si eso en cuanto a la estrategia para competir. Después, los costos, definitivamente en costos, nosotros estamos dolarizados y ellos no, en costos nos pueden ganar. Un ejemplo claro es que las fundas aquí cuestan 19 centavos la funda y allá cuestan 8. Entonces ellos logran fundas inclusive más baratas que las nuestras. La funda entra en 2 libras, entonces ellos tienen 10 centavos de ventaja, dividido para 2 son 5 centavos por libra de ventaja, más algo de ventaja en el valor agregado como tal de la acción de pelar el producto en la planta. Algo de ventaja puede haber ahí, pero de ahí en flete lo pierden, en financiamiento también tienen que financiar los 60 días, a ellos les pagan contra el pasaje, o sea, contra que el contenedor pase la FDA, ahí recién les pagan, por lo tanto tienen que ellos
financiar más tiempo que nosotros cuando mandamos a Estados Unidos. Al final del día, nosotros sufrimos lo mismo con China. A todos nos ha pasado que las plantas antes nos pagaban en 25 días, en 20 días, o a veces la famosa promesa de te pago antes del siguiente aguaje. Pero eso aguanta mientras el tránsito es 30 días o 35, pero cuando el tránsito se les va a 60 días a las plantas, ya no te puedo pagar en 25 o 30 días antes del siguiente aguaje, entonces te tengo que pagar después, cuando finalmente me llegue el dinero y cuando pueda cobrar, ¿no? Creo que eso como análisis de la competencia responde la pregunta. Continuamos con otra pregunta y es, Alejandro consulta, ¿crees que Ecuador vuelva a crecer 2 dígitos en 2023? Sí, por lo que he visto vamos a crecer 2 dígitos en el 2023. Sí, con los problemas que estamos teniendo de lluvias, la chatonela, problemas de varios tipos. Hay gente que subió la densidad, le fue mal con esa prueba de densidades más altas y que perdieron libras, se bajaron de densidad y están teniendo buenos resultados. El crecimiento no creo que es porque los grupos que ya crecieron sus densidades las vuelvan a crecer. Yo creo que el crecimiento va a ser por los grupos que están recién implementando las aireaciones y los alimentadores en áreas que no los ha implementado anteriormente. Creo que por ahí va el crecimiento de 2 dígitos de año. Es decir, si nosotros analizamos en el Ecuador, vamos a decir que, ¿cómo lo explico sin confundirlos mucho? Pero la mayor cantidad de libras se produce en los grupos más grandes hoy, porque son los más eficientes y los que han tenido bolsillo y fuerza financiera para invertir y tecnificar sus camaroneras. El que no lo había hecho porque no quería gastar ese dinero y porque todavía podía sobrevivir, se esperó y ahora sí se da cuenta que o invierte ese dinero o pone en alquiler o en venta su camaronera, porque ya con estos costos a la antigua no se puede, ¿no? Entonces, sí creo que el crecimiento de 2 dígitos, 2 dígitos hablo de 10 a, no quisiera decir 20, yo creo que 10 a 15% es un número brutal de crecimiento. 2.300 millones de libras, 2.600 millones de libras creo que hicimos el año pasado, 1.300 millones de toneladas producidas, son 2.800 millones de libras. 20% de eso son 500 millones de libras. Es brutal, no veo que vayamos a crecer 500 millones de libras, pero sí 15% sin problema, entre 10 y el 15%. Creo que ese es el número que hoy me arriesgo a decir. Falta mucho, ¿no? Falta ver qué pasa en marzo, abril. Todo va a depender de que el precio, si el precio baja más, se va a desmotivar la gente. Hoy con este precio la gente dice, si yo busco esa eficiencia, de repente empato el partido al final del año o tengo algo de utilidad mínima, ¿no? Entonces la gente puede todavía motivarse. Pero estamos a 30 centavos de que la motivación se convierta en desesperación. Entonces estamos muy, muy cerca y cualquier error en el manejo de una piscina, alguien no vio un oxígeno, alguien no vio que el alimentador estaba trabado, no se alimentó un día. O sea, cualquiera de esos errores hoy día nos van a costar perder plata en una piscina. Entonces, todo tiene que estar, pero al filo de la tecnología. Gracias, Gabriel. Tenemos otra consulta más, es de José, y él pregunta, ¿cómo va Ecuador al mercado de Taiwán? Y ahora hay rumores en Honduras para el mercado de China. Ecuador exporta a Taiwán. Taiwán es hay que entender que China es un mercado, Taiwán es otro. El tamaño de Taiwán y el tamaño de China es brutalmente distinto. Taiwán es un mercado muy exigente con el color, quieren camarón A4. En lo posible quisieran que lo llevemos vivo a la planta con oxígeno,
para que en el camino se mimetice y se oscurezca y ojalá llegara a un A5. Y eso funciona para el mercado de Taiwán. Sí hay un precio que es un poco mejor, sí lo hay. No es lo mismo que el mercado de China, pero las dificultades son mucho, creo que son mucho más que los beneficios del precio adicional, especialmente para el volumen que nosotros estamos haciendo. De que lo podemos atender y lo vamos a atender, lo atendemos con lo que podemos. Eso es ideal para Nicaragua, Honduras, es ideal para ellos. Ellos lo atienden porque tienen cosechas más pequeñas, porque tienen menor exportación y porque al ser Nicaragua y Honduras, cuando ellos ofertan en Europa, le dicen, sí, pero ya compré en Ecuador a 5, a ti te pago 4.90. Como Ecuador no quiere hacer Taiwán, ellos hacen Taiwán y ellos le venden a Taiwán en 5.10. Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué estamos dejando que ellos vendan a 10 más? Porque solo el costo de transporte es 10 más. El costo de transportar un animal vivo, un camarón vivo, no sé si lo han hecho o han hecho las pruebas. Nosotros en un bin podemos meter hasta 1.000 libras y en un bin de vivo, me imagino que no entran más de 400, 450 libras. Después tienes que llevarlo con oxígeno, tiene que llegar vivo a la empacadora. Y de ahí hay rumores en Honduras para el mercado de China, que el mercado de China aguanta la competencia que quieran. Y al final del día, si Honduras tiene una calidad de entero como el nuestro, van a coger ese mercado como Perú en su momento cogió ese mercado, como México en su momento cogió ese mercado. Para que se hagan una idea, Honduras es 1/3 de México. México produjo 200.000 toneladas el año pasado. De las 200.000 toneladas producidas de México, solo exportaron 30.000, o sea, 15% de su producción lo exportaron, porque el precio en México era tan alto y tanto más alto que los mercados de afuera, que prefirieron comérselo internamente. Y Honduras, que está en Centroamérica, si va a China, será contra competencias de mercados en Estados Unidos y Europa con nosotros. O sea, ellos pueden competir en el mundo con nosotros, pero su volumen de 60.000 toneladas métricas anuales, me parece, 60 a 80.000 toneladas métricas anuales, es menos de lo que nosotros hacemos en un mes, lo que ellos hacen en un año. Entonces, si ellos fueran con toda su producción a China, nos van a afectar 1/12 de nuestra producción. Entonces, y tendrían que dejar lo que hacen en Europa y en Estados Unidos. O sea, son muy pequeños como para que nosotros nos preocupemos porque viene Honduras, ¿no? Sí, efectivamente, competencia es competencia, pero no me preocupa. Todo el mundo está hablando de cuidado con Ecuador, pero no me preocupa Honduras, la verdad. Es bastante más pequeño. Es muy respetable, tienen buenos productores, todo bien con ellos, pero no nos va a causar un déficit en el precio o una caída de precio el hecho de que Honduras oferte. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguna otra persona que tenga una consulta que nos pueda hacer, por favor? Tenemos ahora Fernando. Él pregunta si el precio del balanceado creció significativamente el año pasado. En teoría, ¿por qué subió la materia prima? ¿Considera que el precio del balanceado pueda mejorar este año? No soy un experto en el tema de las materias primas de balanceado, pero cómo arrancó la subida de precios balanceado desde la guerra de Putin con Ucrania hizo que la soya se dispare y que varios de los componentes que se utilizan para hacer balanceado se disparen de precio. Y eso lo podemos ver en Google, simplemente con poner soybean price o precio de soya. Voy a hacer solamente un ejemplo
precio de soya. Quiero ver. Y hay un cuadro, déjame ver si puedo ver los últimos 5 años. De acuerdo. Entonces voy a compartir esto solamente para Google Chrome, precio de soya. No sé si ahí podemos ver la pantalla. Cogí Sí, Google sí, y se puse, está bien. perfecto, y solamente puse precio de soya y podemos ver 19 precio de soya debajo de 1000, ¿qué es esto? USX. Debajo de 1000, no sé, serán dólares. Imagino que por tonelada. Debajo de 1000, debajo de 1000, debajo de 1000. Vemos 2021, 2020, al final del 2020, y empieza a subir la soya, ¿no? Y la soya se mantiene entre 1400 y 1600, 1400, 1600, y ahorita estamos en 1500. Entonces, no estamos en el punto más alto de la soya, pero estamos en 1500, cuando antes estaba por debajo de 1000, estaba en 896. O sea, hoy la soya está al doble, casi exactamente al doble. Entonces, esta es una de las razones. Cuando esto baje, podemos ir a tocarle la puerta a la fábrica de balanceado y decirle, bájame que ya bajó, pero si esto sigue disparado, no podemos tocarle la puerta. Es como nosotros que queremos que bajen el diésel para poder regresar al costo que teníamos. Nuestro costo no va a regresar al que teníamos si es que no nos bajan el diésel, porque nos subieron el diésel. Efectivamente, nuestro diésel era, no sé, 1.96 y ahora es, no sé si está por que 3 y algo, ¿no? Casi 4. Entonces, hay una diferencia, hay un insumo que ha subido y eso es lo que ha sucedido con el tema de la soya. No es por defender a las fábricas de balanceado, pero se va a mantener. Siempre y cuando la materia prima se mantenga, se va a mantener, no van a bajar. La competencia siempre ayuda, ¿no? Tenemos mucha competencia, está entrando. Cualquier persona que produce balanceado en el mundo está mirando a Ecuador con ojos de cariño y diciendo, hey, yo produzco balanceado en Brasil, pero no estoy en Ecuador y en Ecuador es el país más grande del mundo productor de camarón. Entonces, si yo pongo una fábrica pequeña en Ecuador, es posible que yo esté sold out, o sea, sobrevendido todo el año. Entonces, la gente está mirándolo con ojos de cariño y diciendo, hey, me voy a poner una fábrica balanceada en Ecuador. Una vez que la pones, tienes que venderlo y tienes que estar competitivo. Toda esa competencia ayuda a que el balanceado reduzca su margen. Mientras la producción crezca más rápido, la producción de camarón crezca más rápido que lo que ponen plantas de balanceado, la demanda que la producción de camarón y que los camaroncitos hambrientos le crean a las fábricas les permiten mantener su margen. Cuando ellos hagan las inversiones que tienen que hacer, porque de aquí al 2025 vamos a duplicar lo que hicimos en el 2021, entonces ellos están programando sus inversiones para eso. Cuando ellos hagan esas inversiones y pongan a andar esas máquinas, que me imagino que las pondrán a andar en programas por partes. No arrancas de 0 a 100, sino que abres primero un módulo, otro módulo y otro módulo, porque si no creas una sobreoferta y terminas bajando tu margen. Entonces lo están midiendo inteligentemente como cada quien quisiera medir su producción, ¿no? Si nosotros pudiéramos medir nuestro incremento de producción en relación al incremento de demanda del mundo, nunca hubiera bajado el precio, sino que crecíamos lo justo y necesario para alcanzar la demanda. ¿Sí? Pero no lo hicimos así. Ecuador creció 20%, que son 200.000 toneladas métricas en el año 2021, y también lo hizo India, y también lo hizo Vietnam, y también lo hizo Indonesia. Entonces ahí todos crecimos, pero el mundo no creció porque estábamos en 2021. Y ahí se cayó el precio. Gabriel, una pregunta. ¿Qué tanto más competitivo es el costo del pelado en Asia, especialmente en India, comparado a Ecuador? Hay dos respuestas. Uno es, si los dos arrancamos con un camarón entero, lo pelamos, lo trabajamos, ellos nos ganarán con
quisiera decir 25 o 30 centavos libra, ¿ok? Al final, 25 o 30 centavos libra al final. Pero nosotros no arrancamos de ese camarón para hacer el producto. Nosotros arrancamos del sobrante. Entonces nosotros ahorita les estamos ganando porque nosotros podemos vender ese sobrante, que es, todo termina en lo mismo, es el bolsillo de ustedes, ¿no? El sobrante, porque a ustedes se les paga, o sea, el camaronero se le paga un precio de entero en el que la planta no tiene margen, entonces el sobrante existe y con el sobrante les toca rehacer lo que borraron en el entero, porque en algún lugar tiene que haber algo de utilidad para cada parte de la cadena, ¿no? Pero nosotros de tú a tú no podemos competir porque tendríamos que pagarnos 30 centavos menos de lo que estamos pagando por entero y nadie va a cosechar. O sea, si yo cojo y hago el cálculo con entero y te digo ya, el entero para China te pago 3.80, pero el entero para valor agregado te pago 3.30, tú me vas a decir, no, ñaño, yo hago China. Y encima en China la calidad es menos exigente que en Europa, entonces, por varias razones, simplemente no funcionaría. Solo funciona haciéndolo de sobrante hoy en día. ¿Alguien más? Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más que tenga alguna consulta por micrófono? Si no, continuamos. O también nos pueden escribir al chat las últimas preguntas. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Queremos recordar que Aquagen seguirá realizando este tipo de eventos. Si se perdieron alguno de los anteriores o se conectaron un poco tarde, pueden encontrar la grabación de todos nuestros eventos en nuestra página web, que es www.aquagen.com.es, en la sección de conocimiento.